Trabajo final. Caso cambio de nombre y de sexo. Francesco Sánchez versus Reniec. Hola, soy Jennifer Moore, líder de mi grupo. El caso que vamos a desarrollar es el expediente 03375, iniciado en el año 2017, tramitado por el cuarto juzgado especializado en lo civil de la Corte Superior de Lima Norte. Asimismo, para resolver el caso, vamos a integrar el método jurídico del Dr. Arce. Asimismo, tomando en cuenta lo dicho en la rúbrica. Sin nada más que decir, esperemos que disfrute del video. Buenos días, profesor. Mi nombre es Daniela Posiche González y hoy voy a presentar el resumen ejecutivo sobre nuestro trabajo final sobre el caso James Francesco Sánchez y el cambio de nombre y sexo. Esta primera parte busca dar una visión general sobre el tema que vamos a desarrollar en conjunto. Para organizar la información se elaboró dos herramientas clave. Primero, el mapa conceptual general que divide el análisis en tres partes. Primero, la sentencia donde se declara fundada la demanda para el cambio de nombre y sexo. Segundo, el recurso de casación interpuesto por el Procurador General de la RENIEC. Y finalmente, la sentencia de la Corte Suprema, donde se declara improcedente el recurso y se confirma la primera demanda inicial. En segundo lugar, el cuadro comparativo de conceptos, elaborado a partir de la sentencia, donde analizamos cuatro pares de términos importantes. Primero, sexo versus género. Segundo, cambio de nombre versus rectificación de nombre. Tercero, derecho a la identidad versus derecho a la no discriminación. Y cuarto, identidad personal versus identidad de género. En resumen, esta parte inicial establece una base conceptual y comparativa que servirá para que mis compañeros profundicen en los aspectos específicos del caso. Con esto, buscamos garantizar una comprensión clara y ordenada del tema. Muchas gracias. Ahora les hablaré un poco del marco normativo. En este caso intervienen principalmente dos ramas del derecho, el derecho constitucional y el derecho civil. Desde el derecho constitucional se protege la dignidad humana, el derecho a la identidad y el libre desarrollo, además del derecho a llevar un nombre y a cambiarlo por causa justificada. Desde el derecho civil se aborda la tutela de derechos fundamentales y la adecuación registrada del DNI. En cuanto a los antecedentes normativos, se aplica la Constitución y las normas civiles relacionadas con la identidad, así como jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la STC 06040-2015 sobre identidad del género y DNI, y la STC 2273-2005 que distingue entre identidad subjetiva y objetiva. Respecto a los antecedentes históricos del caso, la persona ha tenido identidad femenina desde la niñez y ha enfrentado discriminación familiar, social y escolar. Realizó una transición social y una cirugía de reafirmación en 1994, pero continuó enfrentando problemas debido a que su DNI no reflejaba su identidad. Finalmente obtuvo decisiones favorables en primera y segunda instancia, y la casación fue declarada improcedente en 2024. El tema que voy a tratar es la normativa aplicable. La decisión judicial se sustenta principalmente en la interpretación de derechos fundamentales y la jurisprudencia constitucional, asimismo el derecho internacional. Primero, la normativa constitucional y civil. Se utilizó la Constitución Política en el artículo 2, inciso 1. Es el derecho de la identidad. Este derecho es fundamental. Ampara el libre desarrollo de la personalidad y de la identidad, incluyendo sus aspectos objetivos, como lo son el nombre y el registro, y los aspectos subjetivos, como son la ideología y la identidad cultural. Así también el libre desarrollo y bienestar. El tribunal considera que la identidad de sexo no debe limitarse a lo biológico, sino debe comprenderse dentro de realidades sociales, culturales y psicológicas que la persona experimenta. En la normativa civil, el cambio de nombre por causa justificada. En el artículo 29 del Código Civil nos dice lo siguiente, que nos permite el cambio de nombre mediante una autorización judicial por motivos justificados. El tribunal considera el derecho de identidad de género como una justificación razonable para el cambio de nombre en el DNI y consecuentemente también del sexo. Jurisprudencia clave del Tribunal Constitucional. La sentencia número 06040 de 2015 fue clave para el juzgado. La sentencia dejó sin efecto la doctrina anterior restrictiva.
la sentencia 0139-2013, que consideraba el sexo como inmutable, que no podía cambiarse y debía establecerse tal cual. El fallo de 2016 estableció que ya no existe un obstáculo legal o jurisprudencial para emitir pedidos de cambio de nombre y de sexo en la vía judicial ordinaria. También se reconoció que el sexo legal debe armonizarse con el sexo real de la persona, la identidad de género, ya que la realidad biológica no debe ser el único elemento determinante para ello. También se utilizó la sentencia número 2273 de 2005, que define el sexo como un compuesto de diversos elementos cromosómicos, gonadal, anatómicos, psicológicos, registral y social. En el derecho internacional, el fallo hace referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Karen Atalaya versus Chile y Duque versus Colombia, que establecen que la idea de identidad de género se encuentra protegida por la Convención. Asimismo, la opinión consultativa 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión relaciona al Estado peruano y reconoce el derecho de la identidad de género como parte esencial de la autonomía personal, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, exigiendo a los estados la adecuación de los registros y documentos de identidad. Mi nombre es Alexandra Kemi Mejía Coloma y a mí me tocó la parte de expresar el desarrollo del caso, que básicamente consiste en el cambio de género de un individuo, de James a Jenny. Y él fue a presentar que su demanda de cambio de género fue fundada. Sin embargo, el problema fue con la RENIEC y la RENIEC le quiso invalidar, que luego lo tuvieron que llevar con la Corte Suprema y bueno. También en esta parte me toca enfatizar sobre el tema del método jurídico del doctorarse, específicamente la interpretación en abstracto. Acá está un pequeño resumen. Primero, he utilizado el método sistemático porque para ver la ubicación de las normas. Y bueno, en la sala se interpreta la identidad, dignidad y libre desarrollo en el marco del bloque de constitucionalidad, porque aparte de que se menciona, se llaman estos derechos. Luego está el método teleológico. ¿Por qué se pusieron esas leyes? Bueno, la finalidad de estas fue proteger la identidad de la persona y evitar la discriminación, porque esto puede ser considerado también un caso de transfobia por parte de la RANIC. Luego, el método pro persona. La interpretación favorece al titular del derecho fundamental, basado en el artículo 3 y 55 de la Constitución. También estoy tomando la jurisprudencia del expediente 0010-2002 del Tribunal Constitucional, que básicamente habla del derecho a la dignidad. Luego la base probatoria de que la persona tenía varias razones para poder ser considerada fundada su demanda, entre ellos el informe médico y psicológico, que confirma su identidad de género y su transición de hombre a mujer. Según Arce, toda decisión jurídica debe estar bien sustentada. Es por eso que aquí entra la jurisprudencia, porque es quien realmente orienta la decisión del juez. Como podemos ver en este caso, el problema surge porque lo que dice el DNI no coincide con la identidad de género de la persona. ¿Y qué quiere decir esto? Que se está vulnerando su dignidad y su identidad. Este expediente se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional, más específicamente en el expediente 06040-2015 PATC. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional cambia su perspectiva y afirma de que no existe ningún obstáculo legal ni jurisprudencial para admitir solicitudes como esta. ¿Y a qué me refiero? Solicitudes de cambio de nombre o de sexo. Esta sentencia tiene validez normativa porque supera a la posición anterior y reconoce que la identidad de género forma parte del derecho de la identidad. Y también afirma de que el sexo registral no es inmutable. Con esta interpretación ya podemos saber por qué el juez autoriza un cambio. Es porque ya se está vulnerando a los derechos que son fundamentales. Además, en este caso, se apoya también de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que todo este procedimiento se debe basar en el consentimiento libre e informado, sin exigir algún requisito que sea médico. Entonces, ya sabiendo todo esto, en conjunto podemos
decir que toda esta jurisprudencia respalda totalmente a la decisión judicial, porque hace que lo que diga el DNI se armonice con la información de la persona, en este caso, como ya mencionó, su identidad de género, y ya no se estaría vulnerando su derecho a la identidad ni a la dignidad. Por eso, el Tribunal Constitucional señala que ya no existe ningún obstáculo legal ni jurisprudencial para admitir solicitudes como esta, y también explica por qué la resolución del caso fue dada fundada. La importancia del tema. La importancia de este caso y de la línea jurisprudencial que representa es fundamental para el avance de los derechos humanos en el Perú. Primero, este caso es la afirmación que la identidad de género es un componente esencial del derecho de la identidad personal y de la dignidad humana, siendo un precedente crucial que obliga al Estado a reconocer y proteger la identidad de las personas trans, que va más allá de una asignación biológica inicial, sino de una representación de su personalidad. Como segundo punto, el tribunal concluye que negar el cambio de sexo y de nombre implica infringir en el derecho constitucional a la no discriminación. El caso visibiliza y busca eliminar la marginación y los episodios desagradables de discriminación que sufren las personas cuando su documento de identidad no coincide con su realidad personal y su apariencia social. Como tercer punto, la superación del enfoque patológico. Esto gracias a seguir la línea del Tribunal Constitucional, que establece que el transexualismo debe entenderse como una disforia de género y no como una patología. El sistema de justicia peruano se está alineando a los estándares internacionales que promueven la salud mental y los derechos fundamentales de la población trans. ¿La sentencia fue la adecuada? Sí, ya que pudo cambiar en el registro público su identidad, en esta ocasión su género, de pasar de hombre a mujer, ya que era una persona trans. Protegió la dignidad humana, y eso es fundamental. Prevenió la discriminación, ya que muchas veces estas personas son discriminadas, no solo en lo laboral, sino que también en lo familiar. Por eso la solución fue justa, ya que elimina la desigualdad a poder cambiarse en el registro público de hombre a mujer y no ser afectado ni discriminado. Las recomendaciones que damos en esta ocasión son las siguientes. Como el Estado debería promover capacitaciones de identidad de género, que es fundamental para estas personas, no solo a jueces, sino también a fiscales, a operadores y abogados, que es fundamental. Como también el Congreso de la República debería proponer una ley para que se garantice que el trámite administrativo se venga de forma un poco más rápida y no sean obstaculizados, ¿no? Por último, como consiguiente, el Estado debería promover campañas, porque muchas veces estos tipos de personas son discriminadas y excluidas de la sociedad. Y por último, la RINEC debería cambiar los protocolos existentes para las personas trans, para que sus derechos sean admitidos y no sean discriminados por la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. Agradecemos su tiempo y su atención. En la descripción se dejará el link con el documento de participación de todos los integrantes, así también indicando los aportes de cada uno y los minutos en el cual cada uno tuvo una participación. Muchas gracias.